Bien, estamos contentos una vez más de estar reunidos por este medio. Gracias por acompañarnos en este día, jueves, que vamos a tener una vez más el estudio de las Sagradas Escrituras aquí. Estoy una vez más acompañado y buena compañía con el hermano Julio acá. Amén. Nunca lo mencionamos, pero déjeme decirle que atrás de todo esto, en las funciones técnicas, está el pastor César Tola también. Así que no lo pueden ver, pero él está aquí. Él está chequeando ahí que todo esté bien. Gracias por su sintonía. Una vez más estamos contentos. Y les cuento también de que el domingo pasado, si ya nos vieron por las redes sociales, pues tuvimos nuestro primer servicio. Fuimos bendecidos, un buen grupo de hermanos vinieron, también unos niños. Así que le invitamos también de que si usted reside por estos lados, en Tecuesta, en Júpiter, y si quiere acompañarnos, pues están las puertas abiertas en esta Iglesia Bautista Tecuesta. También quiero mencionarles que el próximo jueves, comenzando el próximo jueves, vamos a estar haciendo estas clases de estudios bíblicos físicamente, o sea que en la iglesia vamos a estarnos reuniendo, comenzando a las 7:30 de la noche los jueves. Y este va a ser un tiempo en que vamos a meditar de la palabra, así como lo hacemos cada jueves, y también vamos a tener un tiempo de oración. Es una necesidad en nosotros, en la comunidad cristiana, de que nos acerquemos a Dios para orar. Todos tenemos peticiones, ¿verdad? Así que están todos invitados para que se reúnan con nosotros, comenzando, acuérdense, el otro jueves a las 7:30 de la noche. Y obviamente también seguimos los domingos a las 10 de la mañana y vamos a mantenerlo en ese horario hasta segunda orden, hasta cuando el Señor pues nos guíe a hacer algo diferente. Pero por este tiempo, ya lo saben, estamos los jueves, vamos a estar los jueves la próxima semana, 7:30 de la noche, y luego cada domingo a las 10 de la mañana. Bien, vamos a tener entonces este estudio bíblico, vamos a estar en Filipenses capítulo 2. Así que si buscan su Biblia mientras hacemos una corta introducción, Filipenses capítulo 2, vamos a estar mirando unos versículos, vamos a hacer unos puntos ahí que queremos resaltar. La idea central que queremos cubrir con esto nos dice que con humildad, nos dice que pon las necesidades de los demás antes que las tuyas. La leo una vez más. Con humildad, pon las necesidades de los demás antes que las tuyas. ¿Hay necesidades? Hay muchas necesidades en este mundo, como nosotros sabemos. Pero desafortunadamente tenemos que decir que vivimos en un mundo que es individualista. Y hasta cierto punto un poco egoísta, hermano Julio, ¿verdad? Porque las personas más bien están pensando en mirar por ellos mismos y se olvidan de que las funciones que nosotros tenemos aquí en este mundo es de mirar por los demás. Así que no es simplemente nuestro bienestar personal siempre, sino de ver cómo podemos nosotros ayudar, cómo nosotros podemos ceder de nosotros mismos para las otras personas, ¿verdad? Por el bienestar de los demás. Así que ¿cómo podemos hacer nosotros esto? Obviamente tenemos un buen ejemplo en el modelo de Cristo Jesús. Como nosotros sabemos, Él vivió como tenemos escrito nosotros en la historia, en una pequeña aldea que conocemos de Nazaret, y ahí pues Él desarrolló y también a través de todo Israel pues de ese tiempo presentó lo que era la humildad, y Él es nuestro máximo ejemplo de esto, ¿verdad? Y que quizás tenemos que mencionar de que este es un carácter mal entendido entre las personas, porque creen de que ser humilde pues es algo presentando como que si fuera uno débil, ¿no? Y en realidad eso no es. La humildad no es dejarse dominar por los demás. La humildad más bien es la verdadera fortaleza. Cuando una persona puede funcionar desde el punto de vista humilde, es de que ya tiene control de sí mismo, que ya tiene y está contando con Dios, ¿no? Persona que se siente segura de sí mismo.
Vamos a estar entonces en este libro de Filipenses, en la cual nos va a enseñar también, nos va a enseñar aquí a Jesucristo, a ver cómo pues podemos desplegar la verdadera humildad en nuestras vidas, basándonos en estos versículos bíblicos que vamos a estar cubriendo. Así que vamos a leer entonces, si ustedes tienen sus Biblias, Filipenses capítulo 2, vamos a leer los primeros 4 versículos. Pero antes de leer, vamos a poner este tiempo, usted lo ha dicho, en las manos del Señor. Bien, vamos a inclinar nuestros rostros. Amado Dios, gracias Señor te damos por este tiempo, Padre, por tus bendiciones, tus cuidados, porque hasta el día de hoy tú nos has concedido. Gracias Padre Santísimo, primeramente Señor porque el domingo tuvimos un triunfo, Padre amado, allá Señor tú nos permitiste abrir las puertas de tu casa de oración y hemos tenido un buen grupo. Padre, te pedimos de que aquí en adelante también tú nos sigas guiando como lo has hecho hasta ahora. Padre, y en este tiempo te pedimos de que tú nos guíes en esta exposición de tu palabra, en el estudio, Señor, que queremos presentar. Prepara los corazones, mira toda la audiencia ahí que nos está escuchando y guíanos a nosotros, Padre, tanto como al hermano Julio y tu servidor, Padre amado. Gracias por este tiempo, Padre. Y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Así que le vamos a pedir al hermano Julio que nos introduzca a esta primera lectura, por favor. Amén. Así que sean bienvenidos, igual como lo acaba de mencionar el hermano Francisco, ¿verdad? Es una bendición estar nuevamente y compartir la palabra de Dios con ustedes desde su casita. Filipenses capítulo 2, vamos a ver los primeros 4 versículos y es algo muy interesante lo que nos enseña el apóstol Pablo en esta epístola. Dice así la palabra de Dios: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Creo que son palabras bastante confortables, o ¿cómo podríamos llamarlo, hermano Francisco? Porque estas palabras del apóstol Pablo, y es interesante lo que hace el apóstol, porque él estando en la cárcel, eso es muy interesante. Tal parece que los que están afuera como que no tenían ese gozo que tenía el apóstol Pablo, ¿no? Y eso es muy interesante porque el apóstol Pablo estaba pasando penas quizás, pero él se estaba gozando adentro, y ese es el ejemplo que él quiere dar, quiere compartir, como lo vemos en los primeros versículos, ¿no? Bueno, podemos decir que hasta cierto punto, hasta cuando nosotros no entramos en ese gozo del Señor, no podemos entender lo que el apóstol Pablo estaba sugiriendo en este tiempo. Nos llama la atención, y aun si fuera la primera vez que nosotros estamos leyendo esto y saber de que él estaba en la cárcel, dice, ¿cómo puede tener gozo en la cárcel? Conocemos acerca de la cárcel. Bueno, en un tiempo nosotros ministramos en la cárcel, y yo le digo, mi hermano Julio, de que cuando se cierran esas puertas detrás de uno, es un sonido en el cual como que se pone nervioso. Ahí se le corta toda la libertad, ¿no? Exactamente, y entonces el apóstol Pablo está hablando aquí de un gozo de donde él está, en la cual muchas personas no podrían entender esto, ¿verdad? Porque el hecho de estar en la cárcel nada más es terrible, ¿no? Porque no son una situación en la cual uno quisiera estar. Pero de todas maneras se toma el tiempo el apóstol Pablo para escribirle a los filipenses y le habla de gozo, ¿no? Pero no es de que está hablando de algo de que se experimenta en una forma carnal, sino más bien espiritual, debemos decir, ¿verdad? Eso es el gozo que se encuentra obviamente en la persona de Jesucristo. Pablo ya había pasado un buen tiempo en el que él ya conocía del Señor y podría hablar de este gozo,
¿verdad? Y podríamos decir entonces, mi amado hermano, que en Cristo, el cristiano, o sea, debemos estar de acuerdo que en el versículo 1 lo que el apóstol está diciendo, que la consolación que proviene de él, o sea, eso solo de él viene, ¿no? O sea, ese es conocer a Jesucristo, ¿verdad? Y él es el que da ese gozo, esa consolación, ¿verdad? Pero solo proviene de él. Y aquí vemos claramente que el apóstol Pablo, aparte de que él estaba preso, pero él tenía al Señor, ¿no? Y eso es lo que él quiere demostrar y quiere animar también a la iglesia de Filipo, ¿no? Yo creo que eso es una de la base, bueno, el fundamento principalmente, porque no podemos hablar de un gozo que provenga de allá de lo más alto, a no ser que conozcamos a Cristo Jesús, ¿no? Acordémonos que no estamos hablando de unos términos carnales, sino que sobrepasa aún nuestro entendimiento, ¿no? Y entonces nos dice aquí, principalmente en el versículo 1, que nosotros como cristianos hemos recibido primeramente ese amor indescriptible que habla aquí Pablo, y cuando nosotros llenamos esto, o cuando está lleno nuestro corazón, obviamente se rebosa hacia los demás, ¿verdad? Entonces es que podemos dar, podemos ofrecer, y venir con humildad, darle y ponerlo delante de los demás, en la fuerza pues del Señor, no en la nuestra. Y aquí vamos a ver unas verdades en estos versículos. Ya comenzó usted también a hablar acerca de este versículo 1, ¿verdad? Y que quizás tenemos que mirarlo y decir pues aquí que todo lo tenemos en Cristo, porque esto es lo que nos dicen las Escrituras, ¿verdad? Primeramente, Cristo viene, como habíamos dicho, a morar en nuestros corazones, y recibimos todos los beneficios espirituales porque somos bendecidos, y ya viene el Señor, ya viene el Espíritu a morar en nosotros, deposita en nosotros la fe, en la cual como venimos caminando con Él, pues va creciendo, ¿verdad que sí? Amén. Así que nos dice que en Cristo es que recibimos consolación amorosa, ese amor entrañable y la misericordia de Dios. Y esto es lo que necesitamos para tener una vida gozosa, ¿no? Amén. Eso es lo que Pablo está gozando acá. Eso es lo que vemos claramente. O sea, la consolación que proviene de Jesús, no la consolación que es posible por el amor que hay en Jesús, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor nos demostró, ¿va? Además, el creyente ha recibido esa capacidad de tener comunión con Dios por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo que mora en uno, ¿verdad? Amén. Miremos en el versículo 3, ¿no? Donde nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Esto es muy importante que le pongamos atención, porque nos está exhortando, ¿verdad? Y ahí comienza a decir el apóstol Pablo que no, lo que hacemos no es por nosotros, para nosotros, o para sobresalir, para tener gloria de lo que nosotros hacemos. Ya nos menciona acá, nada por contienda o por vanagloria. Antes bien nos dice, con humildad. Esa es la palabra clave ahí, con humildad. Recordemos lo que estábamos leyendo al principio, nos dice que con humildad pon las necesidades de los demás antes que las tuyas, nos dice, ¿no? Así que esto es lo que nosotros pues tenemos que tener en cuenta. Ahora, el gozo que nos habla aquí Pablo produce la unidad, ¿no? Y en la unidad cristiana, obviamente. Quizás si se puede mencionar la división, puede ser producto de un corazón que se vanagloria, así como lo dice en el versículo 3. Y eso no es lo que nos está diciendo Pablo. Es más, nos dice que nos apartemos de eso, ¿no? Que busquemos el afectar a otro. Pero sobre todo la humildad, ¿verdad? Porque eso recuerden que la idea central de es con humildad, por las necesidades de los demás antes que las nuestras, ¿no? Y eso es lo que nos da. O sea, podemos entender que esta actitud se muestra cuando, en lugar de buscar lo que nosotros queremos, nos enfocamos en las necesidades también de los demás, ¿no? Exactamente. Ahora,
tenemos que también darnos cuenta de que el cumplimiento, pues, cuando hacemos esto, cuando estamos nosotros viviendo para otros, viviendo por las necesidades de los demás, pues estamos cumpliendo nosotros con la ley del amor, ¿no? Estimamos a los demás como superiores a nosotros mismos, pero eso no significa de que nosotros seamos inferiores, ¿no? Eso es mala interpretación. Es un aspecto quizás mental en la cual nosotros tenemos que sobrepasar, ¿no? Ahora, tenemos nuestro ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros entendemos quiénes somos en Él, y ese es el valor que vamos a tener de identidad, porque en realidad lo hacemos es por Él y a través de Él, ¿no? Ahí es cuando podemos ser. Es interesante lo que usted mencionó desde el principio, ¿no? Porque la humildad, o sea, quizás es fácil de confundir a la humildad con la debilidad, como usted mencionó, pero son dos cosas muy diferentes. La humildad no es dejarse dominar por los demás, eso es algo que nosotros debemos de entender, ¿no? La humildad no es dejarse dominar por los demás, sino que la humildad más bien es la verdadera fortaleza, lo que usted mencionó. O sea, debemos de ver eso, ¿verdad? Porque el tener humildad no es dejarse de alguien, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Correctamente, sí. Pero tenemos que tener un buen entendimiento acerca de lo que es la humildad, ¿verdad? Y no dejarnos embargar por ese pensamiento mundano, porque no es debilidad. Muy bien. Y entonces también, pues, estamos cumpliendo la ley del amor, como habíamos dicho con anterioridad. Es porque, ¿qué nos dice la palabra de Dios? O sea, que amemos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. Entonces estamos mirando con el amor de Dios, ¿verdad?, hacia los demás. ¿Cómo podemos nosotros ayudar? ¿Cómo podemos nosotros ceder de nosotros mismos para que otro, pues, se beneficie? Amén. Pues antes quizás de pasar a nuestro siguiente punto, quisiera resaltar 3 puntos de esto, lo que acabamos de ver, ¿no? Sí. En el versículo 1, Pablo lo que nos está diciendo que en Cristo lo tenemos todo. Ahora, en Cristo lo tenemos todo, hay consolación, hay amor, hay esa comunión en espíritu, ¿no? Y ese afecto entrañable. En Cristo lo tenemos todo. Y en segundo lugar, pues, el gozo, en el versículo 2, como él habla de gozo, ¿no? Completar mi gozo. El gozo produce unidad, como usted mencionó. O sea, el tener gozo, pues eso produce unidad. Porque el estar uno contento, feliz, ¿verdad?, gozosos, pues hay unidad, ¿no? Y eso es lo que vemos claramente. En el versículo 3 y 4:3, pues la unidad se demuestra con la humildad. Bien, correctamente. La unidad se demuestra con la humildad. Recordemos que es un esfuerzo corporativo, o sea que no solamente somos nosotros, sino que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y no, lo que estamos haciendo es de ver que el cuerpo de Cristo sobresalga. No solamente soy yo, sino que si yo veo que mi hermano Julio está trabajando y está haciendo algo, y yo lo voy a apoyar, yo le voy a decir, bueno, hermano, ¿qué es lo que necesita? Porque si él gana, ganamos todos. Y bueno, podemos seguir hablando, pero vamos al siguiente punto. El siguiente versículo, que también y es muy, muy clave en todo esto, es un versículo clásico, Filipenses 2, versículo 5. Si lo leemos ahí, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Un solo versículo en la cual podemos mirar nosotros de que hay algunas enseñanzas acá. Mínimo un par de pensamientos que se me vienen en este momento, porque estoy leyendo aquí, ¿verdad?, que una exhortación en la cual Pablo dice que haya pues en vosotros, en usted, el hermano César acá, que hubo pues en Cristo Jesús. Ahora, habla también de un sentir, hermano Julio. Y nosotros sabemos de que la fe no es tanto en lo que sintamos. Pero ¿qué es lo que significa o qué es lo que quiere decir este apóstol Pablo con el sentir? ¿No? Tenemos que tener
ese sentir del Señor Jesús, o sea que qué fue lo que lo movió a Él, ¿no? ¿Qué es lo que lo mueve? Bueno, quizás es la humildad y la sumisión, porque eso es lo que vemos claramente. Bueno, y usted que está en casita, si usted tiene la oportunidad de leer el versículo 5 y los versículos que continúan, ahí van a ver ustedes el carácter del Señor Jesucristo, porque después dice, porque ahí nos enseña que Él era Dios, pero no se hizo Dios, sino que hizo y se humilló, y dice Pablo que hasta muerte de cruz, obediente hasta la muerte. O sea, y ese es el carácter que debería tener cada cristiano, ¿no, hermano? Amén, amén. Y bueno, estoy pensando de que en esto de sentir lo que el Señor Jesús vio, si ustedes recuerdan una vez cuando el Señor Jesús va a Jerusalén y mira desde toda la ciudad, ¿verdad? Toda la multitud en la cual se veía como que si fuera un rebaño sin pastor. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? ¿Usted se acuerda, hermano Julio? Sí, mi hermano, dice él que se compadeció de ellos y los alimentó, ¿no? Y los evangelios nos dicen que eran como 5,000, pero eso solo eran hombres, ¿no? Pero ya nos imaginamos qué cantidad de gente había, pero el Señor se compadeció de ellos, les dio esa, ¿cómo le decía? Esa compasión del Señor hacia ese rebaño, dice, sin pastor, como que estaban desubicados, ¿no? Correctamente. Entonces lo que sacamos de eso es que en el sentir del Señor, en su humanidad, pues también sintió compasión, sintió misericordia, y aún frente a la necesidad de todos los demás, ¿verdad? Así que él mismo, si nosotros nos podemos dar cuenta, él se sometió a su Padre, como nosotros también buscamos el someternos a Dios. Él se sometió para rescatarnos, porque ese era el plan, ¿no? Sí, amén, hermano. Y es interesante porque en lugar de eso, él se despojó, dice Pablo, o sea, se despojó a sí mismo. O sea, que nadie lo obligó. Nadie despojó a Jesús, sino que Él se despojó a sí mismo, o sea, y siendo Dios. Estamos hablando entonces acerca de la humildad en la que el Señor mismo se despoja o se quita o cede a su deidad. No es de que se la quita, sino de que la mantiene y no la utiliza, sino que se hace como uno de nosotros. En sí se estaba humillando, porque Él, siendo el creador de toda la humanidad, de todo el género humano, como nosotros, Él viene y se hace uno de los nuestros. Eso es humillación, o sea, dejar su trono de gracia, hermano, siendo Dios. Tomando forma de siervo. Y toma forma de siervo, como nos lo dice las Sagradas Escrituras. Y esa es la humildad en la que nosotros aprendemos de Él, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que ver, y eso es lo que tenemos que seguir. ¿Qué más vemos entonces en esta acción? Vemos obediencia del Señor Jesús. La obediencia fue de cumplir del plan eterno de redención, ¿no? Aún tenemos acá de que, ya conocemos de que nosotros predicamos de un trino Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No, ahora la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo, estaba solamente cumpliendo lo que ya Él tenía que hacer, pues para rescatar al mundo entero de la perdición del pecado. Así que se somete, viene al mundo entero, ¿verdad? Y viene a ser obediente. Y eso es lo que nos causa admiración a nosotros, ¿verdad? Y debemos aprender de eso. Ese es como dice, haya pues en vosotros, dice Pablo, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces entendemos que debemos entonces nosotros tener la misma actitud que tuvo Jesús. Él mostró humildad completa, ¿verdad? Porque siendo el Rey del universo, como usted lo mencionó, estuvo dispuesto a hacerse humano y morir en nuestro lugar. Amén, amén. Es algo maravilloso que hace Dios, ¿verdad? Para rescatar este grupo de
de personas rebeldes que se han rebelado contra Él, ¿verdad? Pero Él mismo se humilla, el mismo Dios desciende del cielo y viene a esta tierra y se humilla, ¿verdad? Y podemos decir entonces que ese es un gran privilegio, ¿no? Ajá, ser como Cristo. Exactamente, nos admiramos pues de la obediencia del Señor y eso nos invita también a nosotros de labrar en nosotros también el de ser obediente, ¿no? Nos dice en otro lado la palabra de Dios de que, y el Señor hablando, ¿no? Dice, si me amaras o si me amas, cumplir mis mandamientos, ¿verdad? Y eso habla de ¿qué? De obediencia. Y nosotros que amamos a Dios, así como el Señor Jesús también se sometió y demostró amor por su Padre, así también nosotros lo hacemos. Si me amáis, dice el Señor, mis palabras guardaréis. Guardaré mis palabras, correcto. Que es obedecer, ¿verdad? Así que, ¿cómo va a ser nuestra obediencia? ¿Estamos siendo obedientes en este tiempo? O tenemos que quizás despojarnos de nosotros mismos, ese yo egocentrista que a veces está en las personas, ¿verdad? No estamos diciendo que ustedes, pero de todas maneras tenemos que recapacitar y reconocer si algo así está siendo de piedra de tropiezo en nuestras vidas, pues tenemos que despojarnos de eso, ¿no? Sí, eso es un proceso, ¿no? El cristiano cuando recibe al Señor, pues es un proceso, pero nuestro Dios quiere que nosotros seamos a la imagen de su Hijo, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Ese es lo que Dios quiere, ¿verdad? Pero sabemos que ese es un proceso, pero el mismo Pablo dice, en esa misma carta a los Filipenses, dice, estando persuadido, dice Pablo, que el que comenzó la buena obra, dice, Él la completará en el día de Jesucristo, ¿verdad? Entonces ese es el que nosotros esperamos, pero el Señor sigue trabajando con nosotros, ¿verdad? Nos sigue dando esa capacidad de llegar a la humildad tal como Él fue, ¿verdad? Pero antes de pasar al otro punto, quiero resaltar, porque es interesante que resaltemos algo en esto que hemos visto. En primer lugar, pues debemos tener, como dice ahí, el sentir de Jesús. Ajá. En segundo lugar, pues debemos ver la humildad de Jesús. O sea, es ver, debemos de tener el sentir de Jesús, debemos ver la humildad de Jesús. Pero en tercer lugar también debemos ver la obediencia de Jesús. O sea, hay tres cosas acá: el sentir, la humildad y la obediencia. La obediencia, amén. Sí, así mismo es. Sí, vamos entonces al último punto en el cual nos vamos a saltar ahí mismo en Filipenses 2, los versículos del 13 al 15. Amén. Así que síganos ahí en Filipenses capítulo 2, los versículos del 13 al 15. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis, dice, como luminares en el mundo. Qué palabra, ¿no? Amén. Y ¿sabe qué, hermano Julio? Yo creo que lo podríamos traer hasta desde el versículo 12 también, ¿verdad? Porque miren lo que dice ahí. Dice, por tanto, amados míos, y este es Pablo una vez más escribiendo, ¿verdad? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. y ¿sabe por qué mencionaba esto? Porque obviamente no es de que... Primero menciona el apóstol Pablo acerca de la obediencia, así como lo habíamos visto en el último punto, ¿verdad? Que es algo importantísimo de la obediencia. Pero aquí nos dice, también nos habla acerca de la salvación, que en sí no es que nosotros podemos producir una salvación o podemos trabajar para ella, no. Lo que nos dice aquí es de que estemos nosotros en la actitud y la actividad de lo que produce la salvación.
no es que las obras nos llevan a la salvación, es la salvación entonces que genera ese deseo en el creyente y ahora es activo en las obras, ¿verdad? Amén. Ese es el resultado. Así que el resultado de la salvación son las obras, no las obras de la salvación. Amén. Pero sí es interesante, ¿verdad? Porque Pablo nos dice, después de que usted ha mencionado, recuerden que esto Pablo viene hablándole a la iglesia de Filipos, ¿verdad? Pero Pablo dice, porque Dios es el que en vosotros produce. O sea, entendemos que eso nosotros nunca lo podemos hacer. O sea, nosotros no lo podemos producir, sino que es Dios que produce en nosotros, así el querer como el hacer. Es Dios que produce eso. Entonces entendemos que en el versículo 14 que eso nos ayuda a deshacer de ese pensamiento, ¿verdad? Es Dios el que produce en nosotros la capacidad espiritual para hacer el bien. Él es el que decide, ¿verdad? Él es el motor de eso. Amén. Lo ha dicho muy bien, hermano, porque estamos hablando de los frutos, ¿no? De todo esto, en lo cual nosotros no producimos, porque si hablamos de frutos tenemos que nosotros mencionar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que da los frutos, y eso es cuando está en nosotros. Entonces es por eso es que el fruto pues se manifiesta no por nuestras propias fuerzas, sino que proviene del Espíritu Santo. Ahora, esto es, si lo podemos mirar bien, que es como usted mencionaba, que es el motor que produce en nosotros tanto el querer como el hacer, ¿no? Nos empuja, nos influye. Y miremos algo, que muchas de las veces nosotros quizás a veces lo tomamos como una muleta, ¿verdad? Y escúchame bien esto, no me malinterpreten, porque ya Dios, si nosotros tomamos las Sagradas Escrituras, Él ya ha dicho lo que espera de nosotros y que quiere que hagamos. Como por ejemplo en Mateo 28 y 19, donde comienza la gran comisión, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice? El deseo de Dios es que nosotros vayamos, evangelicemos. Dios nos dice, ir y hacer discípulos bautizándolos. Ese es el deseo de Dios. Y eso es lo que nos empuja y nos lleva a hacer, a accionar. Ahora, quizás en alguna circunstancia, hermano Julio, y corríjame si estoy mal, alguna persona dice, ¿sabe qué? Usted lo invita a evangelizar, le dice, ¿sabe qué? Si Dios quiere. Pero ¿sabe qué? Dios sí quiere. Amén. Eso sí. ¿Verdad? Porque ya me ha dicho en la Sagrada Escritura, lo estoy leyendo y le digo, ¿sabe qué, hermano? Ahí dice, ir y hacer discípulos. Sí. Y eso es lo que hace, perdón un segundito, hermano, de acabar con el pensamiento, porque eso es lo que debe de motivarme así, el hacer, ¿no? Ya Dios lo dispone, así que eso es lo que yo quiero que tú hagas. Es Dios el que lo mueve, ¿no? Es Dios el que así hace el querer como el hacer, ¿verdad? Entonces, eso es por la buena voluntad de Dios, ¿no? Esa es la voluntad de Dios, que esto proviene de Él, ¿verdad? Y no de nosotros, es su buena voluntad. Por lo tanto, debemos quizás de gloriarnos en lo que hacemos, ¿no? Sino darle gloria a Él, ¿verdad? A aquel que lo produce en nosotros. Así es. Ahora miramos algo también en el versículo 14, que es una repetición. Miremos ahí, ¿qué es lo que dice ahí? Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Lo habíamos leído con anterioridad, ¿verdad? En los primeros versículos que habíamos leído. Así que nos está exhortando, ¿no? De que tengamos cuidado, ¿no? Cuando hacemos algo a nosotros, lo tenemos que hacer pues de corazón, sin una especie de murmuración, ¿verdad? Porque en realidad si no lo podemos hacer que provenga desde adentro y que sea algo que el Señor pone ahí en nosotros, mejor no lo hagamos, porque no creo que sea aceptado delante de Dios. Sí, es interesante también quizás aclarar esta palabra murmurar. ¿Qué es esa palabra murmurar? Pero creo que no es tan complicado de explicar, sino que es quejarse en voz baja, ¿no? Es como decir algo, ¿no? Quejarse en voz baja. Y la contienda pues es una disputa, una pelea, ¿no? Sí. Y eso no debe de haber, porque eso es lo que Pablo está diciendo, bueno, que no haya murmuraciones ni disputas o contiendas, ¿no? Entre los hermanos. Amén, amén.
Vamos a mirar este último punto, bueno, no último punto, sino que en el versículo siguiente, y podemos mirar el versículo 15, dice, y continúa diciendo, ¿verdad? Después del 14, hace todo sin murmuraciones y contiendas, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, y en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Miren esto, nos llama ser luminares en el mundo en el que Dios nos ha puesto, y debemos ser como irreprensibles y sencillos. Y así es como demostramos de que vivimos para Dios, ¿verdad? Nos llama a ser la luz en medio de las tinieblas, ¿no? Así que nosotros tenemos que tomar en cuenta esto. Nos convertimos como un faro de luz, ¿no? Que da esperanza y dirección a las personas que navegan por este mundo que está perdido, que hay mucha turbulencia en esta vida, ¿no? Nos llama a ser esta clase de personas. Amén. Eso es lo que el apóstol nos está diciendo, ¿verdad? Que no, en primer lugar, pues no debe haber murmuraciones ni contiendas, sino que dice él, ¿verdad? Para que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Sí, perdón, disculpe. De que estaba meditando aquí también, de que obviamente nos menciona en la última parte, nos habla de aquella generación que es maligna y perversa. Quizás que no seamos influenciados por esto, y que por esto quizás aprendamos a murmurar o a tener contiendas, ¿verdad? Como ocurre en el mundo, sino que hagamos todo pues de corazón, siendo y buscando ser la luz en estas tinieblas que hay en este mundo. Así que con eso nada más quería contribuir, hermano, aquí en esta última parte de estos puntos que hemos estado cubriendo. Amén. Es interesante, y también es bueno resaltar lo que hemos visto acá, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, pues debemos de tener una vida cristiana activa, ¿no? Eso es lo que vemos claramente. En el versículo 13, lo que vemos también es que debemos confiar en el actuar de Dios. O sea, debemos de confiar en el actuar de Dios. En tercer lugar, pues, como ya lo hemos estado mencionando, ¿verdad? Que debemos de ser luz en el mundo, ¿verdad? Ser luz, o sea, de ser esa, como usted mencionó, esa lámpara, ¿no? Ese faro, como usted mencionó, para que otros vean y a través de ellos, pues, lleguen otros a los pies del Señor, ¿verdad? Porque para eso nos ha llamado, y usted lo mencionó anteriormente, ¿verdad? De la gran comisión, y ¿verdad? Amén. Amén. Así que, bueno, vamos a concluir en este tiempo que hemos aprendido. Bueno, nos dice primeramente la idea central de con humildad, pon las necesidades de los demás antes que las tuyas. Pensamos pues en el mundo también de que ellos están acostumbrados a poner en primer lugar a ellos mismos, ¿verdad? Ser un centro. Pero nos llama a nosotros a ceder nuestros beneficios por el bien de los demás, no por nosotros. Así que, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos en práctica? Entonces, sería la pregunta, ¿verdad? Yo creo que si nosotros abrimos nuestros ojos, nos damos cuenta de la necesidad en nuestro alrededor. Podemos mirar las necesidades que hay afuera o en la iglesia, ¿verdad? Y podemos nosotros ayudar. Buscar de Dios, obviamente, en oración, y pedirle que nos muestre cuál es la necesidad y en la cual nosotros podemos contribuir y ver por estas necesidades. Así que, obviamente, le pedimos a Dios que nos dé el tiempo, que nos dé la creatividad, cómo podemos ayudar y todas estas cosas que podemos hacer para el cuerpo de Cristo, para ayudar para los demás también, ¿no? Así que recordemos entonces el ejemplo de Jesús, que siendo Dios, pues el Señor Jesús se da a sí mismo, vino y se hizo hombre. ¿Para qué? Para morir por nosotros, por el poder del Espíritu Santo. Debemos tener ese mismo sentir entonces, ¿amén? Y esa disposición de ceder para servir y ayudar a quienes nos rodean. Así que con esto concluimos en este tiempo. Gracias por la sintonía. Si hay pues alguna pregunta, algo que no quedó
muy claro. De todas maneras le dejamos a usted para que sigan indagando, sigan buscando en las escrituras, sigan orando y pongan esto en sus corazones, ¿verdad? Que nos invita la palabra de Dios a que busquemos a hacernos, o mejor dicho, de tratar a los demás mejores que nosotros mismos. Así que vamos a orar en este tiempo para concluir. Hermano Julio, ¿qué le parece si nos concluye en oración? Amén. Recuerden, hermanos, que debemos de vivir con humildad sin murmurar, ¿verdad? Sin murmurar, sin quejarnos o argumentando con otros, sino que en lugar de eso podemos estar o podemos ceder a nosotros mismos, ¿va? Y enfocarnos en el bien de los demás. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Amén. Así que gracias por el tiempo que nos han permitido, y como dijo el hermano Francisco, indaguen, leen la palabra de Dios. Este capítulo de Filipenses es un capítulo muy hermoso, ¿no? Donde vemos el carácter del Señor, donde Pablo resalta el carácter del Señor, y los invitamos que lo lean, ¿verdad? Así que acompáñenme, cierren sus ojos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de ver estos estudios maravillosos que nos ayuda día a día para seguir, recuerden, para seguir también, para obtener el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Así que oremos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por una nueva oportunidad que tú nos das de leer tu palabra, Señor, y de compartir con nuestros hermanos, Señor. Gracias, Dios, por tantas bendiciones que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a obtener tu carácter, Padre, porque eso es lo que quieres de cada uno de nosotros, Padre. Bendice a mi hermano Francisco, Señor, tu siervo, Padre, que siempre está ahí trabajando para ti, Padre. Bendícele y ayúdele, dele fuerza, Señor, al igual que su familia, Padre. También te doy las gracias por la vida del hermano César, Señor, que también ahí está pendiente de nosotros, Señor, siempre colaborando en tu obra, Padre. Es una bendición tenerlo acá, Padre. Bendice su esposa también, sus familiares. Gracias, Señor. Y en lo personal, Señor, te doy gracias por las oportunidades que tú me has dado, Padre. Gracias, Dios. Así que todo lo ponemos en tus manos, Señor. También, Padre, se nos aproxima el fin de semana, Padre, para otro servicio más para ti, Señor. Ayúdenos, Señor, y que todo lo hagamos conforme a tu voluntad, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro único Salvador. Amén y amén.